De Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, y darle un aplauso precioso al Señor, que se lo merece. ¿Quién cree que el Señor se merece un gloria de su iglesia y un aplauso de su iglesia? Gloria a Dios. Hermano, al leer esta carta, escúcheme, permítame apuntar algo de principio. Al leer esta carta que el Señor le envía al pastor de la iglesia de la Odisea, resalta una cosa: la misericordia de Dios, resalta la longanimidad de Dios. Resalta esto para nosotros. Resalta ese amor profundo que Dios tiene por su iglesia. Obvio, la compró con precio de sangre. Digan gloria a Dios. Resalta eso. Repito, resalta la longanimidad de Dios. Esa capacidad que Dios tiene para esperar, para tener paciencia. Esa capacidad que Dios tiene para esperar a que sus hijos y sus hijas entren en el buen camino. Eso resalta para nosotros, resalta la misericordia, porque aún esta iglesia, estando en tantas complicaciones, aún el Señor les escribe la carta y les exhorta con el único propósito de que ellos se conviertan de su mal camino, y entonces así Dios pueda ayudarle y bendecirle. Repito, resaltan estos detalles maravillosos de parte de Dios para su iglesia. Dios comienza de alguna manera a tratar con esta iglesia, que estaba bastante afectada. Pero repito, resalta esa longanimidad de Dios. Y esa misericordia de Dios está derramada sobre el mundo. Esa misericordia del Señor está derramada incluso sobre la iglesia. Y saben, hermanos, esto nos muestra que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, que nuestro Dios es un Dios tardo en la ira, grande en misericordia, como dice su palabra. A Él sea la gloria y la honra. Se merece un aplauso al Señor. Amén. La semana pasada hablamos de algunas características de esta región y cómo estas características de la región de alguna manera repercutían dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de estos cristianos habían permitido que el mundo permeara la iglesia, que las situaciones del mundo permearan la iglesia, y estaban dejando penetrar en la iglesia algunas prácticas y algunas ideas que el mundo tenía para el momento. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, los cristianos contemporáneos,
que no podemos dejarnos moldear por el mundo. El apóstol Pablo lo decía claramente: transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera, cambiando nuestra forma de pensar, y nuestro molde debe ser la Biblia. Cambiando nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar. El apóstol Pablo sabía que lo único que podía transformar a la iglesia era la palabra de Dios, era el mensaje de la palabra de Dios, transformando la mente humana, transformando el pensamiento. Mira, eso el apóstol Pablo dijo: no te dejes moldear por el mundo. El mundo no debe ser el molde de tu vida. El molde de tu vida debe ser el evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios. Muchos de estos cristianos de la Odisea habían permitido que el mundo entrase a la iglesia, a su vida, y se estaban dejando moldear por todas las situaciones que regían de alguna manera, que dominaban en esta región. Y eso estaba permeando a la iglesia. Una de las cosas que dijimos era que la iglesia había permitido que el materialismo entrara a la iglesia. Y más allá de que Jesucristo fuese el centro de la iglesia, que Jesucristo fuese el centro de aquella congregación, se habían perdido en esto. Y ya el centro de la iglesia eran las riquezas. Era quizás el templo lujoso que tenían. Hacían honor más al templo lujoso que al propio Jesucristo. Y hoy en día no es diferente, lamentablemente. Vemos cuántas iglesias, decía un pastor, más que todo en los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos de Norteamérica, cómo se hace honor a la majestad de un templo lujoso más que al propio Jesucristo. Cómo se hace honor a las riquezas más que al propio Jesucristo. Y es cuando vemos diluido el mensaje de la palabra de Dios. Es cuando vemos diluido y transformado el mensaje de la palabra de Dios. Y repito, ya no es la humildad, ya no es Jesucristo, sino ahora el que tiene el mejor carro, el que tiene el mejor templo, el que tiene la cuenta más abultada. Entonces eres un bendecido. ¿Dónde quedó la sana doctrina? ¿Dónde quedó la sana doctrina? Decía un pastor: gastan miles y hasta millones de dólares en templos. Y una de las cosas que me impactó, que estaba leyendo por la mañana de hoy, es que se hizo un análisis de hace aproximadamente 50 años. La iglesia, más que todo en Estados Unidos de Norteamérica, era una iglesia que se caracterizaba por enviar misioneros a todas partes del mundo para ganar almas para el reino de Dios. Enviaban misioneros a partes muy lejanas donde vivían los indígenas. Los culturizaban, les enseñaban a leer y a escribir, pero también les enseñaban de Cristo. Hoy en día parece que esto se acabó. Específicamente, según los datos en Estados Unidos, ahora las iglesias se preocupan por tener el templo más grande y más lujoso que haya en la ciudad o en el país. Y resulta que ya el movimiento misionero se acabó. La iglesia de la Odisea había permitido que entraran estas corrientes mundanas a la iglesia. Por eso decían lo que decían: yo soy rico. Y fíjense ustedes que lo decían, ¿sí o no? Decláralo, pastor. Declara que tú vas a ser millonario. Ellos decían: yo soy rico. Dele un aplauso al Señor. Digan gloria a Dios. Por eso la iglesia no puede dejarse permear por el mundo, hermano. La iglesia no puede dejarse influenciar por las corrientes de este mundo, aunque suenen muy bonitas, aunque suenen muy agradables. No podemos. Tenemos que entender la verdad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde, sencillo.
Jesucristo, cuando vino a la tierra, no estaba, no se ostentaba de joyas, de riqueza. No, Él vino humilde a enseñarnos precisamente la sencillez que debe tener el ser humano. Y repito, la Odisea estaba caracterizado por eso. Era una zona geográfica muy próspera en ese sentido, económicamente hablando. Yo lo dije la semana pasada, se caracterizaban por tratar la lana de las ovejas negras y hacer vestidos muy costosos. Se caracterizaban también por trabajar alfombras muy lujosas, muy costosas. Se encargaban, tenían teatros y tenían eventos todos los días. O sea que, lo decía la semana pasada, esta iglesia se parece mucho a las iglesias del primer mundo, Europa, Estados Unidos, lujos por todos lados. Sin embargo, eso no era crédito de que el Señor estuviese con ellas o agradado con esta iglesia, porque vemos el reproche del Señor. Así que esas doctrinas que están por allí, que si tú no tienes un carro nuevo, y si tú no tienes esto, y si tú no tienes aquello, materialmente hablando, entonces Dios no está contigo, porque Cristo se hizo pobre para yo hacerme rico. No, hermano, el Señor habla de la sencillez, y el apóstol Pablo lo confirma cuando él dice que Dios quiere que nosotros tengamos lo justo. He aprendido a vivir en abundancia, a tener mucho, a tener poco, pero de cualquier manera he agradado a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y el Señor inicia diciendo: yo conozco tus obras. Le dijo a la iglesia de la Odisea. Por cierto, la Odisea significa juicio. Yo conozco tus obras. Sé lo que haces. Sé lo que piensas. Sé también lo que dejas de hacer. Y sé también por qué lo haces, la intención. Siempre lo he manifestado en este estudio, y es algo que es un común denominador, porque la Biblia inicia todo diciendo: yo conozco lo que tú haces. Se lo dijo a la iglesia de Esmirna, se lo dijo a la iglesia de Pérgamo, se lo dijo a la iglesia de la Odisea, como lo estamos viendo, se lo dijo a la iglesia de Filadelfia, y se lo dice a todas las iglesias: yo conozco lo que haces. ¿Y por qué lo haces? La intención de por qué haces lo que haces. La intención de por qué haces eventos pomposos o por qué haces cualquier campaña. ¿Cuál es la intención? El Señor lo conoce. El Señor sabe por qué predicamos y por qué evangelizamos. Los que están en el ministerio de evangelización, los que están en el ministerio de la escuela bíblica, ¿por qué estás allí tratando de entender la palabra de Dios y estudiándola? ¿Por qué estás en ese ministerio evangelístico? Dios lo sabe. Procuremos siempre, mis hermanos queridos, que todo lo que hagamos para Dios sea hecho con sinceridad para el Señor. Que ese día que nos toque dar cuenta a todos, porque la Biblia dice que incluso de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Que el día que nos toque dar cuenta, nuestras obras que pasarán por el fuego no sean quemadas como la hojarasca o como el heno o como la madera, sino que más bien, pasadas por el fuego, sean más valiosas, tal como las piedras preciosas o como el oro. Procuremos que nuestras obras sean halladas buenas delante de Dios, porque lo que Dios mide es la intencionalidad de lo que haces. Dele un aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso a Jesús, que Él vive. Yo conozco tus obras. Él sabe todo. Y le dijo a la Odisea que no eres frío ni caliente. Diga conmigo que no eres frío ni caliente. Quizás leyendo eso, hoy en día, contemporáneamente hablando,
no encontramos un significado importante. Pero si vamos al contexto histórico, nos daríamos cuenta que cuando el Señor les envía esta palabra a la iglesia de la Odisea, ellos cuando escuchaban estas palabras, si no eres frío ni eres caliente, ellos estaban entendiendo a la perfección lo que el Señor les quería decir. Recuerdan ustedes que la semana pasada les hablé que precisamente en esa opulencia que vivía la sociedad de la Odisea, y ahí estaba la iglesia, les hablé de que habían un centro de recreación que se le conocían como las aguas termales. Había un gran centro, esto era toda una metrópolis. Habían centros de recreación, habían teatros, vendían, como les dije, alfombras muy lujosas, vestidos muy costosos. Todo esto trajo una opulencia a esa nación, a esa región. Y una de las cosas que allí se practicaba, lo dije la semana pasada, es que habían unas termas, aguas termales. Habían aguas termales y las personas pudientes de ese lugar llegaban a estas aguas termales para relajarse, y venían de muchas partes también para gozar de esto. Pero miren ustedes, cuando ellos llegaban a las aguas termales, lo único que querían era encontrar ¿qué cosa? Aguas calientes, ¿sí o no? Para tener un relajamiento en su cuerpo y así poderse relajar en ese lugar. Pero también existían que habían algunas tuberías o algunos, ¿cómo le podemos llamar en ese tiempo? Algunos acueductos que se hacían y se fabricaban, y esos acueductos también de alguna manera traían cierta agua que no era caliente, que no era propiamente con los minerales de las aguas termales. Y entonces en ese proceso algunas de estas aguas se mezclaban, y cuando llegaban a estos lugares donde estaban los balnearios de las aguas termales, llegaban tibias. Así que cuando venía alguien, ¿verdad?, a tomar su baño de agua termal e encontraba que el agua estaba tibia, se enojaba, se complicaba, iba con el encargado y le decía: yo estoy pagando para tomar un baño de agua termal y me encuentro con agua tibia. ¿Sabe qué? No soportaban el agua tibia. Qué tremendo que el Señor le dijo a los de la Odisea: tampoco lo soporto. O sea que cuando el Señor les envía esta carta en el contexto histórico, ellos sabían a perfección qué era lo que el Señor les quería decir, aludiendo al tema de las aguas termales. Ellos no soportaban el agua tibia en las termas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que cuando el Señor les habla a la iglesia de la Odisea, le dice: ¿sabe qué? Ustedes son como el agua tibia. Y por supuesto todos sabían en esa ciudad cómo era. No soportaban el agua tibia, querían agua caliente. El Señor lo que sencillamente les estaba diciendo entonces: no soporto lo que ustedes hacen. Así como ellos, y yo creo que Jesús le preguntaría: ¿a ustedes les gustaría el agua tibia en las termas? Le iban a decir que no soportamos el agua tibia. Entonces así el Señor les decía lo mismo: así yo no lo soporto a una iglesia en esas condiciones. Yo no soporto a una iglesia así como ustedes no soportan y se encolerizan y se enojan cuando el agua está tibia y no está lo suficientemente caliente. Así yo también me complico con las iglesias que están en esta condición. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. O sea que a Dios no le agrada una iglesia en esas condiciones. Una iglesia que tibia. Y les dice: ojalá fuesen fríos o caliente. Obviamente que ya aquí el Señor lo lleva a un plano espiritual. Él les habló, les mostró para que entendieran, y ahora los lleva a un plano espiritual. Y le dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Quién fue frío alguna vez?
Nadie. Ustedes de que nacieron predicando. Todos, o la gran mayoría, ¿no? Fuimos fríos alguna vez en el Señor. No conocíamos a Dios, ¿sí o no? Vivíamos en el mundo con una vida fría delante de Dios. Pero miren ustedes, ojalá fuese frío. ¿Por qué? Porque mire la obra que Dios hizo contigo. De esa frialdad Dios te trajo a lo que eres ahora. De esa frialdad Dios te levantó con amor e hizo obras contigo y pudiste glorificar a Dios. Y aquí estás adorando al Señor, sirviéndole a Dios. Por eso el Señor dijo que Él vino a salvar, ¿qué cosas? Pecadores, a buscarlos. Y cuánta majestuosidad Dios no obró de manera preciosa para que los fríos que éramos anteriormente hoy estuviésemos en su presencia, ¿verdad? Y glorificar su nombre, porque cuando Dios hace un milagro en alguien que todavía no le ha conocido, Dios hace una obra de transformación, de cambio. Mire, esta persona queda tan maravillada con Dios que recurre a seguirlo y amarlo y adorarlo. Digan gloria a Dios. Todos éramos fríos y aquí estamos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Por eso dice el Señor, ojalá fuese frío, porque con lo frío Dios puede hacer algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, les explico. ¿Quién cuando llega de la calle cansado, el calor fuerte, qué es lo único que te provoca al llegar a tu casa bien cansado? El ajetreo del metro, el calorcito que hace en el metro ahora, el autobús aquí y allá. ¿Acaso no te gustaría que te dieran un vaso de agua fría? Amén. Ojalá fuese frío. Algo sirve, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Tú te imaginas una sopa que no está caliente? O el agua caliente, ¿para qué sirve? Para hacerse un buen té. Pero qué tremendo que cuando uno llega con una sed le dan un agua tibia, Dios mío. Ojalá fueses frío, fueses caliente, porque los calientes, hermanos, adoran a Dios, sirven a Dios, son obedientes a la palabra de Dios. El Señor los guarda, el Señor los cuida, el Señor se complace de aquel cristiano que es un cristiano caliente, fervoroso en la fe. Con los fríos Dios puede hacer un milagro de transformación, y con los calientes honramos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Pero ay con los tibios. Ay con los tibios. Los calientes obedecen a Dios. Los fríos Dios puede mostrar su gloria. Pero ¿qué dice el Señor? Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio. Esa tibieza espiritual, hermano. Esa tibieza espiritual. Un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Hoy están aquí adorando a Dios. Alabaré y alabaré. Habla Jehová y gloria. Y cuando llegan a la casa, ay, peor que un mundano. A gritar, a maldecir. Ay, Dios mío. O eres frío o eres caliente. Esos tibios que están ahí, un pie en la iglesia y otro pie fuera de ella. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto eres, ¿qué cosa? Tibio. Que así como, mire, el Señor les estaba dando a entender que así como ellos rechazaban en las termas el agua tibia, así el Señor, oiga, no le agradan los cristianos tibios. Los cristianos que, repito, en la iglesia una cosa, en la casa otra cosa. En la iglesia una cosa, delante de los hermanos una cosa y detrás otra. Un pie en el cristianismo
otro pie en el mundo. Esos son los cristianos tibios. Y resulta que la iglesia de la Odisea había entrado en una tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque aunque se llamaban iglesia cristiana, ellos estaban compartiendo muchas cosas del mundo que a Dios no le agradaba, a tal punto que el Señor dijo: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Uy, uy, uy. Eso está fuerte, ¿verdad? ¿Quién se ha comido alguna vez una comida que le cayó mal? Le da dolor de cabeza, le da retorcijones de estómago, le tiemblan hasta las piernas, algunos hasta fiebre le da. ¿Y qué pasa? Que para que eso pase, tienes que de alguna manera, mire, hay gente que llega hasta vomitar esa comida, le da vómito, tienen que expulsarla, sacarla de sus entrañas. Y él dijo: la fueses frío o caliente, pero como eres tibio, el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. Ahora bien, vemos aquí también la misericordia de Dios, porque si nosotros analizamos lo que el Señor le dijo, todavía no los había vomitado. O sea que vemos aquí un Dios misericordioso, un Dios que es tardo en la ira, pero que es grandísimo en misericordia. Por eso el salmista David bien lo dijo: prefiero, es lo que la Biblia nos da a entender, caer en las manos de Dios que muchas veces en las manos de los hombres. Porque David conocía que Dios era misericordioso. Sin embargo, nosotros los hombres, lastimosamente muchas veces, si no tenemos el Espíritu de Dios y no somos guiados por Dios, y el Espíritu de Dios no nos enseña, hermano, no somos buenos para tomar juicio o para dictar juicio. Y es por eso que usted ve muchos hermanos: pero pastor, ¿cómo es posible que todavía esté ahí ese hermano? Mire cómo es él, mire lo que es él. Óyeme, yo no soy Dios. Si está aquí es porque Dios lo tiene aquí todavía. Algo Dios tiene que hacer con él. Ahora nos corresponde a nosotros, sí, guiarlo, exhortarlo, llevarlo, pero algo Dios tiene todavía y puede hacer con él. La misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios. Yo lo decía al principio, esa gracia misericordiosa del Señor es tan grande que nuestra mente finita no va a entender. Y es por eso que nosotros somos totalmente complicados para dictar buen juicio a veces, porque pensamos en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande, que nosotros no podemos entender a veces. Y eso, por supuesto, que la Biblia nos enseña en el pasaje del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes? El hijo pródigo que había malgastado todo y después decidió volver a su padre y le dijo: padre, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué dijo el padre? No, eres mi hijo. Así que le colocó un vestido nuevo, sandalias, un anillo, lo bañó, lo cambió y dijo: maten al becerro más gordo, hagamos fiesta en este lugar. Y cuando el hermano mayor vino, que no entendía la gracia de Dios, porque era, escúchelo, era totalmente legalista. Nunca se había ido de la iglesia, pero era totalmente legalista, por decirlo de alguna manera. Nunca se había ido de la casa de su padre, pero era totalmente legalista. No entendía la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios jamás iba a penetrar su corazón. La misericordia de Dios no iba a penetrar su corazón. Y cuando él llega y dice: ¿qué está pasando allí?, él sabía que el hermano podía volver en algún momento, así que estaba expectante. Y desde lejos escuchó y entendió. Y dijo: ¿qué está pasando allí? Tu hermano ha llegado, el que estaba muerto ahora vive, tu padre ha hecho fiesta.
Y este hombre se complicó. ¿Sabe por qué? Porque era legalista. Nunca entendió la gracia de Dios. El que no entiende la gracia de Dios, el que no entiende la gracia de Dios, el que es legalista, perdón, jamás entenderá la gracia de Dios. Óigame, mis hermanos, por algo estamos aquí todavía. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Somos calientes? ¿O sencillamente Dios tiene misericordia de muchos? Pero eso solo le corresponde al Señor. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la iglesia de la Odisea entró en esa tibieza espiritual? Tibieza que el Señor rechaza. Veamos entonces, porque aquí viene el Señor y nos da los detalles de por qué esa iglesia entró en esa tibieza espiritual. Y una iglesia tibia, entiéndalo, no sirve para nada, es inútil. Así como los moradores de allí de la Odisea, cuando sentían que el agua estaba tibia, para ellos era inservible, no servía para nada. Así una iglesia tibia, hermano, no sirve para adorar fielmente a Dios. No sirve una iglesia tibia para adorar al Señor, para honrar al Señor realmente, hermanos. Honran sus apetitos, honran su egocentricidad, pero no a Dios. No sirve una iglesia tibia. Así como dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal de la tierra se vuelve insípida, la pregunta es: ¿para qué sirve? Para nada, sino para ser hollada por los hombres. Hermano, una iglesia tibia entra en esta misma condición. Una iglesia tibia no sirve para nada, no transforma a nadie, solo, única y exclusivamente toca las emociones de los seres humanos, y los que van allá ven el show, ven la cosa, pero no transforma a nadie. Una iglesia caliente que predica la palabra de Dios transforma los corazones. Aleluya, gloria a Dios. Y es por eso que usted ve muchas iglesias tibias ahí. Venga y reciba el manto de la prosperidad. Venga, y si usted toca el carro, el Señor te lo da, y la gente emocionada, aleluya, gloria a Dios. Pero no transformó el carácter, no dio vida, porque no hay palabra de vida. Esas son las iglesias tibias. Diluyen el mensaje de la verdad. Así que Dios comienza a dar entonces detalles de qué es lo que pasaba con aquella iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero miren ustedes, una iglesia tibia no es una iglesia madura. Una iglesia tibia no predica el evangelio que transforma. Por lo tanto, no es una iglesia madura. Es una iglesia que solo sigue emociones, pero no viven de convicciones de transformación. Y claro, no pueden vivir de esto porque no se les predica eso. Una iglesia tibia es una iglesia emocionalista. Solo vive de emociones. Una iglesia caliente es una iglesia que vive de convicciones al Señor, que vive de la sana doctrina, que practica la sana doctrina, que la vive. Una iglesia tibia es una iglesia desnutrida espiritualmente.
no está fortalecida. Cualquier viento de doctrina lo lleva para algún lado. Ay no, yo me voy de la iglesia. Hermana, pero tienes 15 años, tienes 17 años en la iglesia, has escuchado la verdad, has aprendido la sana doctrina. Sí, pero a mí me dijeron que aquí ya no estaba el Espíritu Santo. Yuhu. ¿Y eso como por qué? A ver, no, porque ya no caen los mismos demonios. Esa es una iglesia tibia. Porque la iglesia que está caliente es una iglesia firme en la palabra. No solo se deja llevar por emociones ni por comentarios mal dichos, sino que ella entiende la verdad de Dios. Digan gloria a Dios y a su nombre. La iglesia tibia es aquella iglesia que va diluyendo el mensaje de la palabra y ya solo se dedica a predicar para tocar las emociones del público. Ya usted no escucha mensajes como la santidad. Digan amén. Vamos a quedarnos de pie.